En los pueblos de Aragón, todavía se cuentan historias que no aparecen en los libros, historias que se transmiten en voz baja al calor de la lumbre. Una de ellas habla de un hombre que lo había perdido todo y que, en lo alto de la sierra, encontró algo inesperado: la oportunidad de volver a sentir. Su nombre era Calderón Ruiz, y juró no volver a abrir la puerta de su casa a nadie. Sin embargo, un invierno demasiado temprano le colocó delante a una criatura pequeña, descalza y hambrienta, capaz de quebrar la muralla de silencio que él mismo había levantado. Calderón no siempre fue un hombre huraño. Hubo un tiempo en que se le veía en la plaza de Albarracín, con el sombrero echado hacia atrás y una sonrisa franca, dispuesto a arrimar el hombro en la siega o en la vendimia. Era fuerte, de manos curtidas y palabra cumplida. Se había casado con Clara, la hija de un molinero, y juntos soñaban con criar una familia al abrigo de las montañas. Pero el destino se empeñó en torcerles el camino. Primero fue la guerra carlista. Lo llamaron a filas y combatió en frentes que nada tenían que ver con él. Una bala le atravesó la pierna y, aunque sobrevivió, la cojera se convirtió en una condena para siempre. Volvió a casa más viejo de lo que realmente era, con el silencio de la pólvora aún dentro de los ojos. Después llegó la fiebre, y con ella la desgracia. Clara murió llevándose consigo al hijo que esperaba. Esa doble herida lo dejó vacío, incapaz de soportar las miradas de compasión de los vecinos, ni los cuchicheos de las mujeres al salir de misa. Pobre Calderón, se le murió todo. Una mañana, sin despedirse de nadie, recogió unas pocas cosas y se internó en la sierra, en lo más alto, donde los pinos se doblan con el viento y la nieve resiste hasta la primavera. Levantó su refugio. Piedra a piedra, tronco a tronco, construyó una cabaña modesta pero sólida. Cercó un terreno, cavó un pozo y prometió depender solo de sus manos. Desde entonces, su vida se redujo a rutinas sencillas: encender el fuego al alba, dar pienso a las cabras, vigilar a las vacas y preparar al caballo viejo, al que llamó Trueno porque aún relinchaba con fuerza en mitad de las tormentas. Casi nunca bajaba al pueblo. Una o dos veces al año se dejaba ver en la tienda de ultramarinos para comprar sal, aceite, pólvora y poco más. Hablaba lo mínimo. No quería preguntas ni compañía. Había aprendido a rellenar el hueco de su alma con trabajo. El sonido del hacha partiendo troncos, el balido de las cabras o el ulular del viento entre los pinos eran sus únicas compañías. Ese año, el invierno se adelantó. Para Todos los Santos ya había caído la primera nevada. Los caminos eran trampas de hielo y Calderón pasaba más tiempo pala en mano que montado a caballo. El frío era tan intenso que la escarcha crujía bajo sus botas y cada paso le recordaba la herida de guerra. Aún así, aguantaba. Aguantar era lo único que sabía hacer. Aquella mañana, mientras arrastraba unos troncos hacia el pajar, algo rompió la monotonía. En el límite del bosque creyó ver un movimiento. No era ciervo ni jabalí, la silueta era demasiado pequeña. Se quedó inmóvil, el corazón golpeándole como tambor de procesión. Aferró el hacha con fuerza, temiendo encontrarse con un merodeador. Avanzó despacio. Cada crujido de la nieve bajo sus botas sonaba como un disparo en el silencio. Y entonces la vio. Era una niña. Estaba acurrucada tras un tronco caído, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos abrazando sus piernas. El cabello oscuro, enmarañado, la cara llena de polvo y lágrimas secas, los labios cuarteados. Iba descalza, sin abrigo, temblando. No tendría más de 7 u 8 años. Sus rasgos la delataban. Era gitana. De esas familias que a veces acampaban junto al río y que los vecinos miraban con recelo. La niña lo miró con unos ojos grandes y negros, sin pestañear. Ni miedo ni súplica. Un vacío que helaba más que la nieve. Calderón dejó el hacha a un lado y se agachó. ¿Estás herida, pequeña?, preguntó con voz baja, áspera de tanto callar. La niña no respondió. Solo parpadeó una vez, como si eso fuese todo lo que le quedaba de fuerza.
Durante unos segundos, Calderón pensó en marcharse. Una niña gitana sola en el monte solo traería problemas. O la buscaba su gente, o la perseguían otros. Ninguna opción era buena. Pero algo en aquella fragilidad lo desarmó. La piel amoratada, los dedos temblando, los labios resecos. Era imposible ignorarlo. Se quitó el abrigo de lana basta y lo echó sobre sus hombros. Ella ni se movió. Apenas soltó un suspiro. Calderón la alzó en brazos. Era tan ligera que parecía hecha de aire. La niña no lloró, no gritó, ni siquiera se tensó. Solo permaneció inmóvil, como si ya hubiera aceptado lo peor. Con paso firme, aunque cada pisada le dolía en la pierna mala, Calderón la llevó hasta su cabaña. Abrió la puerta con el hombro y la depositó sobre la alfombra de piel, junto al fogón. Avivó las brasas hasta que la llama creció, llenando la estancia de calor. Llenó una taza de lata con agua templada y se la acercó a los labios. La niña bebió a sorbos cortos, temiendo que se acabara. Después le ofreció un trozo de pan duro y unas alubias que habían sobrado de la noche anterior. Ella comió con las manos, hambrienta y rápida, sin decir palabra. Calderón la observaba con los brazos cruzados, sintiendo que algo se le removía por dentro. ¿Quién era? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué estaba sola en medio de la sierra? Las preguntas se amontonaban, pero no se atrevió a formularlas. Había aprendido que a veces el silencio sostiene más que cualquier frase. Cuando terminó de comer, la niña se acurrucó contra las piedras calientes de la chimenea, envuelta en la manta que él le echó encima. Se quedó dormida de inmediato. Calderón la miraba respirar, con un ritmo frágil pero constante. Esa visión, tan simple y tan humana, le apretaba el corazón. Esa noche, Calderón no durmió en su cama. Permaneció sentado a la mesa, con el rifle apoyado en la pared y los ojos fijos en la puerta. No por miedo a que viniera alguien, sino por miedo a que nadie viniera. El silencio de la sierra se mezclaba con el chisporroteo del fuego. Afuera, el viento azotaba las ramas. Dentro, la respiración tranquila de la niña rompía la monotonía que llevaba años habitando en aquella cabaña. A medianoche, la pequeña se movió apenas, se giró y siguió durmiendo. Calderón se dio cuenta de que ya no pensaba solo en sobrevivir un día más. Ahora había una vida pequeña bajo su techo, que dependía de él. Ese pensamiento le pesaba, pero también le encendía algo que creía apagado. Responsabilidad. Al amanecer, mientras el cielo se teñía de gris sobre las cumbres nevadas, Calderón salió a dar de comer a las cabras y cortar leña. Pero ya no era lo mismo. Cada tarea tenía ahora un sentido distinto. Mantener viva a aquella niña desconocida. De pie en la puerta, con el aliento formando nubes en el aire helado, miró la chimenea humeante. Sabía que desde ese día, su vida no volvería a ser la misma. La niña había llegado como un misterio, pero también como una pregunta que no podía ignorar. ¿Podía un hombre roto encontrar redención cuidando de alguien más? La respuesta aún estaba por escribirse en las montañas de Aragón. El amanecer en la sierra era frío y gris. Calderón había pasado la noche en vela, escuchando la respiración de la niña envuelta en mantas junto al fogón. Se levantó temprano, con el cuerpo entumecido, y salió al corral. El aire le mordió la cara como cuchillas. Dio de comer a las cabras, rompió el hielo del abrevadero y regresó a la cabaña con el corazón inquieto. Aquella criatura seguía allí, durmiendo como si nada, y él no sabía qué hacer. Durante 2 días, la rutina se alteró por completo. La niña apenas hablaba, solo se limitaba a observar con sus ojos negros, grandes como pozos. Calderón le ofrecía pan, leche caliente y un poco de caldo. Ella aceptaba en silencio, siempre con un gesto de recelo, como un animalillo que teme que le arrebaten la comida. Cuando terminaba, volvía a acurrucarse cerca de la chimenea. La llamaba en voz baja, probando distintos nombres, pero nunca respondió. Era como si el miedo le hubiese arrancado las palabras. Calderón, sin embargo,
Empezaba a sentir que su cabaña ya no era solo suya. Había alguien más ocupando aquel espacio. Alguien que lo obligaba a mantenerse alerta, a cuidar. Y aunque no lo admitiera en voz alta, esa sensación lo hacía sentir menos vacío. Al tercer día, mientras ajustaba la bisagra del granero, escuchó a Trueno relinchar. Levantó la cabeza y vio, en lo alto del sendero, una figura que se acercaba lentamente. Era una mujer. Caminaba despacio, como arrastrando un cansancio profundo. Su vestido de gamuza estaba gastado y cubierto de polvo. El viento marcaba la curva de sus caderas y el pecho, dejando entrever la piel bronceada por el sol. Llevaba los pies descalzos, llenos de arañazos, y el tobillo hinchado. Su cabello, largo y trenzado en cuerdas gruesas, estaba adornado con cuentas y plumas. Se detuvo a unos pasos de la puerta, respirando con dificultad. Sus ojos oscuros, hundidos de agotamiento, se clavaron en los de Calderón. No necesitó decir mucho, bastó con la manera en que alzó la voz, rota y firme a la vez. «No buscada. Niña no buscada», murmuró en un castellano teñido de acento. Calderón entendió lo esencial. Ella era la madre. La mujer dio un paso al frente, tambaleándose. Dentro, la niña se incorporó al escucharla. Su voz, apenas un susurro, rompió el silencio. «Mamá». La mujer cayó de rodillas y abrazó a la niña con una fuerza desesperada. La besó en la frente, le acarició el cabello, la apretó contra su pecho. La niña, hasta entonces callada, se aferró a ella como quien se agarra a la vida misma. Calderón, desde el umbral, observaba la escena sin atreverse a interrumpir. El fuego iluminaba la estancia, y en los ojos de la mujer brillaban lágrimas contenidas. «Me llamo Iliana», dijo al fin, alzando la mirada hacia él. «Calderón», respondió él, con la voz ronca. Iliana bajó la vista y, aún arrodillada, pronunció unas palabras que lo dejaron desconcertado. «Sigo el camino antiguo. Tú diste de comer a mi hija, ella vive. Por eso vengo. Ahora pertenezco». «Sí, aceptas». No levantó la cabeza al decirlo. Hablaba con una firmeza que no admitía réplica, como si se tratara de una ley no escrita. Calderón frunció el ceño. Nunca había creído en esas costumbres, pero había algo en su voz, en la manera de decirlo, que le impidió rechazarla de inmediato. La miró de nuevo y notó los moretones en sus brazos, las marcas en la piel, el vestido roto dejando ver costillas hundidas. Había pasado por algo terrible, aunque no lo nombrara. La niña, ahora dormida contra el costado de su madre, parecía ajena a todo. Calderón retrocedió un paso, abrió la puerta de par en par y, con un leve gesto de cabeza, les permitió entrar del todo. Cerró tras ellas. El chasquido de la madera resonó como un compromiso. Los días siguientes confirmaron lo que ya intuía. Aquellas dos no se irían. La cabaña, hasta entonces silenciosa, comenzó a llenarse de pequeños ruidos nuevos. El crujido de la leña bajo las manos de Iliana, el murmullo de la niña, el roce de las mantas al secarse junto al fuego. Calderón observaba cómo la mujer se movía en la casa con una naturalidad sorprendente, como si siempre hubiera sabido qué hacer. Encendía el fogón, lavaba las ropas, remendaba los agujeros en la ropa de su hija. Sin embargo, él no dejaba de notar las huellas en su cuerpo. Tobillo hinchado, costillas marcadas, moretones que aún cicatrizaban. No preguntó. Reconocía bien de dónde venían esos golpes. Manos de hombres que creen tener derecho sobre todo. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Iliana rompió el silencio. Estaba sentada junto al fuego, la niña dormida a su lado, y la luz iluminaba su rostro serio. «Mi marido se fue», dijo en voz baja. «Hace mucho. Éramos parte de un grupo de gitanos. Algunos buenos, otros no». Calderón la escuchaba sin interrumpir. Vinieron hombres blancos, traidores. No eran soldados ni guardias, solo hombres con hambre de poder. Se llevaron comida, cobijas. Querían más. Yo corrí con Ainhoa. No nos siguieron, era demasiado lío. Pero vi lo que hicieron a los demás. Su voz era firme, pero sus ojos se habían apagado.
Vine contigo porque la alimentaste. Eso basta. En nuestro camino eso significa todo. Calderón apretó la mandíbula. No era un hombre de muchas palabras, pero entendió lo que aquello implicaba. No soy buen hombre, dijo al fin. Solo estoy solo. Por eso vine, contestó ella, mirándolo con calma. Solo los hombres con casas vacías hacen espacio. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio distinto, cargado de reconocimiento. Calderón no supo qué responder. Pero aquella noche, mientras el fuego se consumía y el viento se calmaba, se dio cuenta de que ya no estaba del todo solo. Con el paso de los días, la rutina cambió. Calderón bajaba al pueblo a por víveres, aunque detestaba las miradas curiosas de los vecinos. Llevaba harina, sal, hilo para coser. Una vez incluso compró un abrigo pequeño forrado con piel de conejo. Cuando se lo entregó a la niña, ella lo sostuvo entre las manos como si fuera un tesoro. Iliana, al verlo, levantó los ojos hacia él y dijo con voz suave: «¿Pensaste en esto?» No solo en la comida. Calderón no respondió, pero sintió cómo aquellas palabras se le quedaban grabadas en el pecho. La niña empezó a llamarle «padre» entre susurros, como probando la palabra. Cada vez que lo hacía, él se quedaba quieto, sorprendido, sin saber cómo reaccionar. Nunca la corrigió. Iliana, por su parte, fue encontrando en la cabaña un lugar propio. Sus manos rápidas cosían, arreglaban, preparaban remedios de hierbas para la tos de su hija. Calderón, en silencio, se daba cuenta de que la casa ya no olía solo a humo y piel curtida, sino también a caldo, a pan recién hecho, a vida compartida. Pero la sombra del peligro seguía ahí. Una tarde, mientras partía leña, Iliana se acercó con la mirada seria. «Si algo nos pasara, ¿nos enterrarías aquí?», preguntó de golpe. Calderón se quedó mudo. Miró hacia la ladera donde crecía un viejo roble retorcido. Sí, lo había pensado antes, en soledad. «Sí», dijo al fin Radhacintis. Ella asintió despacio. «Yo te enterraría junto a tu esposa». Él la miró sorprendido. «¿Cómo lo sabes? Una vez dijiste su nombre en sueños». Calderón tragó saliva. Había amado a Clara. La recordaba cada día. Pero ahora, delante de él, estaba Iliana. La mujer que había llegado sin pedir permiso y que, poco a poco, iba ocupando un lugar que él creía imposible. La miró fijamente y dijo en voz baja: «Tú no eres ella». «No lo soy», contestó ella con serenidad. «Soy la que está aquí». Ese reconocimiento selló algo que hasta entonces flotaba en el aire. Desde aquel instante, ninguno volvió a sentirse completamente solo en la sierra. El invierno no daba tregua en la sierra. La nieve seguía cayendo cada 2 o 3 días, cubriendo los tejados, las cercas y los caminos que conducían al valle. Calderón se levantaba antes del amanecer para palear el sendero hasta el granero y evitar que las puertas quedaran bloqueadas por el hielo. Mientras, dentro de la cabaña, Iliana avivaba el fuego con movimientos rápidos y seguros, acostumbradas a la dureza del frío tanto como él. La niña, Ainhoa, empezaba a mostrar señales de recuperación. Ya no dormía todo el día ni se acurrucaba en silencio como las primeras noches. Ahora, ayudaba a su madre a barrer con una escoba pequeña de ramas de pino o a ordenar las mantas. Incluso se atrevía a salir al pórtico cuando el sol despuntaba, con el abrigo forrado de conejo que Calderón le había traído del pueblo. Sus mejillas se encendían de rojo y regresaba con la sonrisa tímida de quien vuelve a confiar en la vida. Calderón observaba aquellos pequeños gestos desde la distancia, con una mezcla de alivio y desconcierto. No estaba acostumbrado a compartir su espacio, menos aún con una mujer y una niña que traían consigo un pasado marcado por la persecución. La cabaña, que hasta hacía poco había sido un refugio de silencios, empezaba a llenarse de voces bajas, de pasos suaves y del olor a hierbas que Iliana ponía a secar en el alféizar. Sin embargo, junto con esa nueva vida, también llegaron preguntas que lo atormentaban. Una noche, mientras reparaba una rienda rota a la luz del candil, sus ojos se detuvieron en los brazos de Iliana. La manga del vestido,
cocida de mala manera. Dejaba al descubierto unos moretones oscuros que aún cicatrizaban. También había una marca reciente en el tobillo, hinchado, que ella disimulaba caminando con entereza. Calderón apartó la mirada y apretó la mandíbula. Sabía bien de dónde venían esas señales, de hombres sin ley, de manos que se creen con derecho a golpear, de un mundo que no perdona a las mujeres solas. No necesitaba preguntar para entender que Iliana había huido de algo terrible. Ella, por su parte, parecía decidida a no hablar más de lo necesario. Le bastaba con cuidar de Ainhoa y mantener la casa en pie. Sus gestos eran firmes, su voz grave pero contenida, como si hubiese aprendido a no confiar en nadie, salvo en sí misma. Y, sin embargo, en el modo en que miraba a su hija o en cómo colocaba el plato de Calderón en la mesa sin que él lo pidiera, se intuía una ternura profunda, casi escondida. La desconfianza de los demás era otra sombra que se cernía sobre ellos. La última vez que Calderón bajó a Albarracín, los vecinos no tardaron en lanzar miradas y murmullos. Había comprado harina, sal, hilo para coser y un par de botas pequeñas. Nadie preguntó directamente, pero los ojos curiosos decían más que las palabras. «Ese Royce se ha traído compañía», susurró una mujer en la tienda. «Una gitana», dicen. Calderón, acostumbrado a lidiar con el qué dirán, no respondió. Pagó en silencio y cargó las provisiones en la mula. Pero mientras regresaba a la sierra, el rumor de aquellas voces lo acompañó como un eco molesto. Sabía bien que, en los pueblos, la lengua es más afilada que cualquier cuchillo, y la sola idea de que pudieran señalar a Iliana o a la niña lo enfurecía más que cualquier desprecio hacia él mismo. Aquella tarde, cuando entró en la cabaña y vio a Ainhoa probándose las botas nuevas con una sonrisa tímida, sintió que todo el dinero gastado valía la pena. Iliana lo miró en silencio, sosteniendo el abrigo con cuidado, y murmuró: «¿No pensaste solo en la comida?» Calderón asintió, sin saber qué decir. En su interior, sin embargo, algo se aflojaba. La soledad que había llevado como armadura empezaba a resquebrajarse. Con el paso de los días, la rutina compartida les fue uniendo poco a poco. Calderón enseñaba a Ainhoa a dar de comer a las cabras o a colocar leña en el fogón sin quemarse. Ella, a cambio, le regalaba sonrisas tímidas y algún dibujo hecho con ramitas y carbón. Iliana, siempre atenta, observaba desde la mesa o el pórtico, con la serenidad de quien mide cada gesto, como si temiera que todo pudiera desvanecerse de golpe. Una noche de viento, mientras la niña dormía, Iliana se sentó frente al fuego con la espalda recta y los ojos clavados en las llamas. Calderón, apoyado en la mesa, notó la tensión en su rostro. «Mi marido desapareció hace años», dijo de pronto. «Éramos parte de un grupo de gitanos. Algunos eran buenos, otros no». Calderón levantó la vista, sorprendido por la confesión. Vinieron hombres sin ley, ni guardias ni soldados, solo hombres con hambre de poder. Se llevaron víveres, cobijas. Querían más. Yo corrí con Ainhoa. No nos siguieron, había demasiado desorden. Pero vi lo que hicieron con los demás. Su voz se quebró apenas, pero se mantuvo firme. «Vine contigo porque le diste pan a mi hija. Para nosotros eso lo significa todo». El silencio se hizo denso. Calderón, con la mirada clavada en las brasas, dijo en voz baja: «No soy buen hombre, solo estoy solo». Iliana lo miró sin parpadear. «Precisamente por eso. Solo los hombres con casas vacías hacen espacio». Las palabras quedaron flotando entre ambos, como un pacto silencioso. Desde esa noche, el aire en la cabaña cambió. Ya no eran un hombre y dos extrañas, sino tres personas que, a su manera, empezaban a reconocerse como familia. Los días continuaron con la misma dureza del invierno. Pero algo en el ambiente se volvió más llevadero. Ainhoa comenzó a reír en voz alta. Iliana a cantar bajito canciones viejas mientras cosía. Y Calderón, aunque no lo admitiera, se sorprendía a sí mismo esperando esos momentos. Un mediodía, mientras partía leña, Iliana se acercó con la frente perlada de sudor. «Si algo nos pasara», dijo de pronto, «¿nos enterrarías aquí?» Calderón la miró sin comprender.
Ella señaló hacia la ladera donde un roble retorcido resistía desde hacía décadas. Ahí, bajo ese árbol. Él bajó la vista, recordando que en soledad había pensado lo mismo para sí. Sí, respondió con firmeza. Aquí. Ella asintió, con una paz extraña en los ojos. Entonces este lugar también es mío. Ese reconocimiento, tan sencillo y tan profundo, selló algo que no necesitaba palabras. Calderón comprendió que aquella mujer, marcada por cicatrices visibles e invisibles, había encontrado en su cabaña un lugar donde echar raíces, y él, sin proponérselo, había dejado de estar solo. Las noches siguientes fueron más tranquilas. Ainhoa dormía arropada con el abrigo nuevo, y el fuego crepitaba como una promesa de calor en medio de la ventisca. Iliana, sentada frente a Calderón, sostenía la mirada sin bajar los ojos. En esos silencios compartidos, llenos de respeto y de heridas compartidas, comenzó a nacer algo más que mera convivencia. Era el inicio de un vínculo que ni el frío de la sierra ni la lengua venenosa del pueblo podrían quebrar. Y así, mientras la tormenta de invierno rugía afuera, dentro de la cabaña empezaba a mojarse un hogar. La nieve empezó a ceder a finales de febrero, cuando el sol asomaba tímido entre las nubes y los pinos dejaban caer gotas heladas como lágrimas. Calderón llevaba semanas racionando la harina y el aceite, y sabía que no tardaría en tener que bajar al pueblo. No le agradaba la idea. Desde la llegada de Iliana y la niña, sentía un peso mayor cada vez que pensaba en las miradas de los vecinos. Pero las alacenas estaban vacías y los animales necesitaban pienso. No quedaba alternativa. Una mañana, se levantó antes del alba y ensilló a trueno. Iliana lo miraba desde el umbral de la cabaña, con los brazos cruzados y la niña medio dormida apoyada en su falda. No dijo nada, pero sus ojos oscuros transmitían un recelo que no necesitaba palabras. Calderón asintió, prometiéndole en silencio que regresaría pronto. El camino hasta Albarracín era largo y resbaladizo. La sierra se desperezaba con el canto de los cuervos, y el aire fresco le cortaba la cara como cuchillas. Calderón avanzó con paso firme, recordando viejas rutas de pastoreo. Al acercarse a las primeras casas del pueblo, notó cómo se le apretaba el pecho. No tardaron en aparecer los murmullos. En la plaza, dos hombres levantaron la vista del brasero de la taberna y cuchichearon entre ellos. Una mujer, con el cántaro apoyado en la cadera, se detuvo a observar la carga de su alforja. Harina, sal, hilos de coser, unas botas pequeñas. Nadie preguntó directamente, pero las miradas decían más que cualquier palabra. «Ese Ruiz ya no vive solo en la sierra», murmuró uno de los hombres. «Se ha traído compañía». Calderón apretó la mandíbula. No buscaba pleitos, pero tampoco toleraba que nadie mancillara el nombre de la mujer que ahora compartía su techo. Pagó en silencio al tendero, cargó las provisiones y salió sin mirar atrás. Sabía que en los pueblos la lengua corre más rápido que el agua del río, y aquel rumor llegaría a cada esquina antes de que cayera la noche. Cuando regresó a la cabaña, Ainhoa lo recibió con una sonrisa tímida al ver las botas nuevas que llevaba para ella. Se las probó con entusiasmo, tropezando torpemente mientras daba sus primeros pasos con ellas. Iliana, en cambio, lo observaba en silencio, con un gesto entre agradecimiento y desconfianza. «¿Has pensado en ella?», dijo al fin, con voz baja. «He pensado en las dos», respondió él con más firmeza de la que esperaba. El comentario quedó flotando en el aire, y aunque ninguno de los dos dijo nada más, Calderón sintió que un lazo invisible se tensaba entre ellos. Los días siguientes, el ambiente en la cabaña cambió. La niña, animada por sus nuevas botas, empezó a seguir a Calderón al corral, ayudándole a dar de comer a las cabras. Iliana, mientras tanto, remendaba la ropa y preparaba un caldo que llenaba la estancia de aromas que él creía olvidados. La cabaña ya no olía solo a humo y cuero, sino también a vida compartida. Pero la sombra del pueblo no tardó en alcanzarlos. Una tarde, cuando Calderón regresaba con un saco de grano, encontró en la vereda a don Mateo, un hombre mayor del pueblo, curtido por el sol y la desconfianza.
Dicen que te has traído a una gitana, soltó sin preámbulos. Que la escondes en tu cabaña. Calderón lo miró fijo, sin pestañear. Dicen muchas cosas, don Mateo. Y casi nunca son verdad. El anciano bufó, escupiendo a un lado del camino. Tú sabrás, solo te advierto. No todos miran con buenos ojos que mezcles tu vida con esa gente. Calderón no contestó. Dio un tirón a la rienda de trueno y siguió su camino. Pero por dentro ardía. Sabía que esas palabras llegarían a oídos de más vecinos, y que, tarde o temprano, alguien se atrevería a subir a la sierra para fisgonear. Esa noche, mientras cenaban junto al fuego, Calderón relató lo ocurrido. Iliana escuchó en silencio, sin sorpresa. «Estamos acostumbrados, Aisha», dijo al fin. «Siempre hay quien nos mira con desprecio». «No en mi casa», respondió él, golpeando la mesa con la palma. Iliana lo observó con atención, y en su mirada brilló un destello que Calderón no había visto antes. Confianza. La vida en la sierra continuó con su dureza habitual. El deshielo llenaba los riachuelos, y las cabras parían crías que balaban débilmente. Ainhoa reía al intentar acariciarlas, y Calderón se sorprendía sonriendo sin darse cuenta. Iliana, por su parte, recogía hierbas medicinales en los claros y enseñaba a la niña a preparar infusiones para la tos. Poco a poco, la rutina compartida los iba uniendo más de lo que ninguno estaba dispuesto a admitir. Una tarde, mientras partía leña, Calderón se fijó en la manera en que Iliana estiraba la ropa recién lavada en una cuerda improvisada. El sol de primavera iluminaba su piel bronceada y el cabello húmedo le caía sobre los hombros. No era la mujer rota que había llegado semanas atrás. Era fuerte, digna, con una serenidad que imponía respeto. Él desvió la mirada, incómodo con la oleada de sentimientos que lo sorprendía. Al caer la noche, mientras la niña dormía, Iliana se sentó frente al fuego. El resplandor iluminaba las cicatrices de sus brazos y el contorno firme de su rostro. «Sé lo que murmuran en el pueblo», dijo de pronto. «Que soy gitana, que traigo desgracia». Calderón levantó la vista. «Lo que murmuran no me importa». Ella sostuvo su mirada unos segundos antes de añadir. «Tarde o temprano vendrán. Siempre lo hacen». El silencio se instaló en la cabaña. Calderón sabía que tenía razón. La gente no perdona lo que no entiende. Y, sin embargo, en lo más hondo de su ser, sintió una determinación que no había sentido desde hacía años: proteger a esa mujer y a su hija. Aunque todo el pueblo se pusiera en su contra, con la llegada de la primavera, la sierra se llenó de sonidos nuevos. Los pájaros cantaban, las flores brotaban en los claros, y Ainhoa corría libre entre los arbustos, con las botas manchadas de barro. Calderón y Iliana trabajaban codo a codo, uno cortando leña, la otra preparando ungüentos para los animales. Sin decirlo, empezaban a funcionar como una familia. Un domingo, Calderón bajó al pueblo para vender un par de cabritos. En la plaza, los comentarios eran más directos. «Ese hombre se ha vuelto loco», dijo un vecino. «Acoger a una gitana y a su cría. Mal negocio». Calderón fingió no escuchar, pero cada palabra le calaba como una puñalada. Vendió los cabritos y regresó a la sierra con el ceño fruncido. Al llegar, Ainhoa salió corriendo a su encuentro y se abrazó a su pierna. Iliana lo esperaba en la puerta con los brazos en jarra. «¿Qué dijeron esta vez?», preguntó sin rodeo. «Lo de siempre», respondió él. «¿Qué traéis, desgracia?». Iliana suspiró, como si no esperara otra cosa. Pero cuando lo miró, había en sus ojos un brillo distinto, un agradecimiento silencioso por no apartarse de ellas. Aquella noche, mientras el viento silbaba entre los pinos, Calderón se quedó despierto más tiempo del habitual. Miró a la niña dormida, a la mujer que cosía en silencio junto al fuego, y comprendió que ya no había marcha atrás. Había elegido, sin darse cuenta, compartir su vida con ellas. Y aunque el pueblo murmurara, aunque la desconfianza creciera, estaba dispuesto a soportarlo todo, porque por primera vez en muchos años, en medio de la dureza de la sierra, Calderón sentía que su casa volvía a ser un hogar. La primavera llegó a la sierra como un alivio. Los campos se llenaron de brotes verdes y los riachuelos bajaban con fuerza, arrastrando los hielos del invierno.
En la cabaña de Calderón, la vida parecía florecer de nuevo. Ainhoa correteaba por los prados con las botas que él le había comprado. Iliana recogía hierbas para secarlas en haces, y el propio Calderón se sorprendía riendo en voz baja ante ocurrencias sencillas que antes habría pasado por alto. Sin embargo, el murmullo del pueblo seguía resonando en sus oídos. Cada vez que bajaba a Albarracín para comerciar o comprar víveres, las miradas eran más descaradas. Algunos le saludaban con la cabeza, pero otros lo hacían con un gesto de desconfianza, como quien observa a alguien que guarda un secreto incómodo. Un domingo de abril, después de la misa mayor, don Mateo se le acercó en la plaza. El anciano, con el sombrero en la mano y el rostro arrugado como la corteza de un olivo viejo, le habló sin rodeos. «Calderón, no eres mal hombre, pero las gentes hablan. Dicen que ocultas en tu casa a una gitana y a su hija. Y ya sabes lo que opinan en estos pueblos de quienes se mezclan». Calderón respiró hondo, conteniendo la rabia. «Que hablen lo que quieran. En mi casa mando yo». El viejo lo miró con una mezcla de lástima y advertencia. «Ten cuidado. A veces el cuchicheo se convierte en chispa y la chispa en incendio». Aquellas palabras lo acompañaron durante el regreso a la sierra. Trueno avanzaba despacio por el sendero, y en la mente de Calderón se repetía la idea de que, tarde o temprano, alguien intentaría hacer daño. No a él, que ya nada temía, sino a ellas, que apenas empezaban a levantar cabeza. Cuando llegó, Iliana lo recibió con gesto sereno, aunque en sus ojos oscuros había una chispa de preocupación. Se conocían ya lo suficiente como para no necesitar muchas palabras. «¿Qué dijeron esta vez?», preguntó mientras doblaba unas telas junto al pórtico. «Lo de siempre, que traigo desgracia». Ella alzó la vista, desafiante. «Desgracia traen otros, Calderón, no nosotros». Aquella tarde, mientras la niña jugaba en la hierba, se sentaron bajo la parra que crecía junto al costado de la cabaña. Las ramas, aún desnudas de uvas, daban sombra suficiente para resguardarse del sol. Allí, Iliana habló con una franqueza que hasta entonces había evitado. «He visto esas miradas antes. Sé lo que viene después. Primero cuchichean, luego señalan, más tarde golpean. Lo he vivido con mi gente, en ferias y caminos. Siempre hay quien cree tener derecho a echarnos de donde estamos». Calderón la miró con el ceño fruncido. «Aquí no van a echaros. Ni mientras yo respire». Ella sonrió apenas, una sonrisa triste pero agradecida. «Lo dices ahora, y lo creo. Pero también sé que un hombre solo no siempre puede contra un pueblo entero». El silencio se instaló entre ellos, roto solo por el canto de los gorriones. Calderón apretó los dientes. Había perdido mucho en la vida, pero no estaba dispuesto a perder lo poco que acababa de encontrar. Los días siguientes confirmaron los temores de Iliana. Una tarde, mientras Ainhoa recogía flores silvestres en un prado cercano, apareció un par de hombres del pueblo. Iban a caballo, con las boinas caladas y la mirada dura. Se acercaron más de la cuenta, observando a la niña con descaro. «Bonita cría», dijo uno de ellos, con una sonrisa torcida. «Se parece poco a ti, Calderón». Él se interpuso de inmediato, sujetando a Trueno por la rienda. «Seguid vuestro camino». El otro escupió al suelo. «Solo pasábamos, pero conviene que recuerdes que el monte no es solo tuyo». Cuando por fin se alejaron, Calderón notó cómo la sangre le hervía. Ainhoa lo miraba con los ojos muy abiertos, comprendiendo más de lo que parecía. Esa noche, la niña se acurrucó junto al fuego sin pronunciar palabra. Iliana lo supo al instante. Mientras tejía con calma, dijo en voz baja: «Ya han venido a mirar. Vendrán más veces». Calderón apretó la mandíbula, consciente de la verdad de sus palabras. «Que vengan. Aquí no tienen nada que buscar». Pero dentro de sí sabía que la amenaza era real. En medio de esa tensión, surgieron también momentos de luz. Una tarde de fiesta en el pueblo, cuando las campanas anunciaban la romería de San Jorge, Calderón tomó una decisión inesperada. «Vamos a bajar juntos», dijo a Iliana. Ella lo miró como si hubiera perdido el juicio. «¿Al pueblo? ¿Con todos allí?» «Precisamente.
que nos vean, que sepan que no tenemos miedo. Iliana dudó, pero aceptó. Al día siguiente, se vistió con lo mejor que tenía. Un vestido sencillo que había remendado 1000 veces, pero limpio y digno. Ainhoa llevaba las botas nuevas y el abrigo de conejo. Calderón, con sombrero y chaqueta de lana, los condujo hasta Albarracín. Las miradas no tardaron en caer sobre ellos, algunas de sorpresa, otras de burla, unas pocas de respeto silencioso. Mientras los vecinos sacaban imágenes y flores, Calderón caminaba con paso firme. Iliana erguida a su lado y la niña cogida de la mano. Don Mateo, desde la fuente, lo observó en silencio. Cuando pasaron a su altura, asintió apenas, como reconociendo la valentía del gesto. Al regresar a la sierra, Ainhoa sonreía cansada, y Calderón sintió que algo había cambiado. Puede que los rumores no se apagaran, pero aquel día habían plantado una semilla de dignidad. Al caer la tarde, bajo la parra que ya comenzaba a brotar, Iliana le habló con voz tranquila. No sé cuándo durará esta calma, pero hoy hemos ganado un respiro. Calderón asintió mirando el horizonte teñido de rojo. Mientras tenga fuerzas, aquí no entra nadie que no queramos. La niña, medio dormida en su regazo, murmuró apenas, «Papá». Fue la primera vez que lo llamó así con claridad. Calderón sintió que la palabra se le clavaba en el pecho como un hierro candente. No respondió, pero sus ojos se humedecieron con lágrimas que llevaba años sin derramar. En aquel instante, entre la amenaza latente del pueblo y la ternura de la niña, comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a él. Tenía algo que defender, y lo defendería, aunque todo un valle se levantara en su contra. La primavera avanzaba con lentitud en la sierra. Los prados comenzaban a cubrirse de flores silvestres y el aire se llenaba de zumbidos de abejas. Pero en la cabaña de Calderón el ambiente era distinto, una calma tensa, como si el monte mismo contuviera la respiración. Desde el día de la romería, cuando habían bajado juntos al pueblo, las cosas no volvieron a ser iguales. Algunos vecinos habían mostrado respeto, pero otros, heridos en su orgullo o atados a prejuicios viejos, empezaron a murmurar con más fuerza. Calderón lo notaba cada vez que descendía así la antiña. Albarracín. Los saludos eran más fríos, las conversaciones se interrumpían a su paso, y en la taberna los comentarios se volvían cuchicheos apenas disimulados. No era hombre de prestar oído a chismes, pero ahora no se trataba solo de él. Tenía a 2 personas en casa que dependían de su silencio, de su fuerza y, sobre todo, de su capacidad para mantenerlos a salvo. Una tarde de abril, cuando regresaba con un saco de trigo al hombro, se cruzó con los hermanos Pardo, 2 labradores conocidos por su carácter pendenciero. Se interpusieron en el camino con sonrisas torcidas. «Dicen que escondes a una gitana en la sierra», soltó el mayor con voz cargada de burla. «¿La tienes de mujer o de criada?» Calderón apretó el saco y clavó los ojos en el suelo para no darles satisfacción. «Seguid vuestro camino». «No te enfades, hombre», replicó el otro. «Solo que no es justo que algunos tengamos que cumplir la ley y otros hagan lo que les plazca». El primero escupió a un lado y añadió con malicia. «Ten cuidado, Calderón. No siempre podrás esconderte en tu monte». No contestó. Siguió adelante, con la sangre hirviéndole en las venas. Cuando por fin llegó a la cabaña, Ainhoa corrió a recibirlo y le arrancó una sonrisa cansada. Iliana, en cambio, supo leer en su gesto lo que había ocurrido. «¿Qué pasó?», preguntó, mientras recogía el saco para guardarlo. «Nada que no esperara», dijo él, aunque por dentro sentía el peso de la amenaza. Esa noche, cuando Ainhoa ya dormía, Iliana se sentó frente al fuego con el rostro iluminado por las llamas. Llevaba las manos sobre el regazo y hablaba con un tono grave, sereno. «No es la primera vez que vivimos esto. Donde quiera que vayamos, alguien nos recuerda que no somos bienvenidos». Calderón la escuchaba en silencio. Ella continuó. «Cuando era niña, mi gente acampaba junto al río en verano. Los niños del pueblo se acercaban a curiosear. Al principio jugábamos juntos, pero luego sus padres venían a buscarlos a gritos, como si tuviéramos la peste. Un día, unos hombres borrachos entraron en el campamento,
Golpearon a mi padre. Rompieron las guitarras. Se llevaron lo poco que teníamos. Nadie del pueblo levantó la voz por nosotros. Se interrumpió un momento, respirando hondo. Sus ojos brillaban, pero no de lágrimas, sino de rabia contenida. Aprendí entonces que la única justicia que tenemos es la que somos capaces de defender con nuestras propias manos. Calderón apoyó los codos sobre las rodillas y la miró fijamente. Aquí nadie va a tocaros. Eso dices tú, respondió ella con calma. Pero si vienen más de 2, más de 3, ¿qué harás? Él apretó la mandíbula. Lo que tenga que hacer. El silencio llenó la estancia. El fuego crepitaba. Y cada chispa parecía marcar una promesa. Con los días, la tensión aumentó. Calderón descubrió huellas de caballo cerca del arroyo, demasiado frescas para ser casualidad. Una mañana encontró la cerca abierta, como si alguien hubiera querido asustarlo dejando que las cabras escaparan. Tardó horas en reunirlas. No dijo nada a Iliana, pero ella lo notó en el ceño fruncido y en la manera en que esa noche limpió con esmero el viejo fusil que guardaba en el desván. Ainhoa, ajena a gran parte de aquello, seguía creciendo entre risas y juegos. Una tarde, mientras recogían flores amarillas, se giró hacia Calderón y lo llamó en voz clara. «Papá». Él se quedó inmóvil. Ya lo había escuchado antes en murmullos, pero esta vez lo dijo sin miedo, con convicción. El corazón le dio un vuelco. No supo qué contestar, así que simplemente le acarició el cabello. Cuando Iliana lo supo, no dijo nada, pero en su mirada brilló una chispa de ternura que pocas veces dejaba ver. La primavera avanzaba hacia el verano, y con él se acercaban las fiestas de San Juan, cuando los pueblos del valle encendían hogueras en las plazas. Calderón sabía que sería un momento delicado, demasiada gente reunida, demasiado alcohol, demasiados prejuicios a flor de piel. Dudó si bajar o no, pero al final decidió quedarse en la sierra, evitar la confrontación. Sin embargo, una noche de junio, mientras cenaban en la cabaña, escucharon un ruido extraño fuera. Cascos de caballos, voces apagadas. Calderón se levantó de un salto y agarró el fusil. Iliana abrazó a la niña, llevándola hacia el rincón más oscuro. «¿Quién va?», gritó él desde la puerta. Un silencio breve y luego una risa burlona. «Tranquilo, Calderón», respondió una voz que reconoció al instante. Uno de los Pardo. «Solo queríamos asegurarnos de que tu gitana no te estuviera robando mientras duermes». Los demás rieron por lo bajo. Calderón sintió la sangre hervirle. «Largo de aquí antes de que me arrepienta». El silencio se hizo más denso. Después, cascos alejándose. No insistieron esa noche, pero el mensaje había quedado claro. Lo vigilaban. Cuando regresó al interior, Iliana lo miró con una calma tensa. «¿Ves? No se conformarán con murmurar». Calderón apoyó el fusil en la mesa y asintió. «Pues entonces tendrán que aprender que aquí no mandan ellos». Iliana sostuvo su mirada unos segundos y luego, con voz baja, dijo: «No estoy aquí por compasión ni por caridad. Estoy porque lo elijo. Y si lo elijo, es porque creo que juntos podemos resistir». Calderón la observó en silencio, comprendiendo la magnitud de aquellas palabras. No era una mujer derrotada. Era alguien que había sobrevivido a lo peor, y aún así tenía la fuerza de plantarse frente al fuego. Esa noche, mientras Ainhoa dormía, ambos permanecieron frente a las brasas sin decir nada. Había confesiones que no necesitaban palabras. Con el amanecer, Calderón salió al corral y miró la sierra extendiéndose hasta el horizonte. El sol doraba las cumbres y el aire traía olor a tomillo. A pesar de la amenaza, algo dentro de él se encendía. Por primera vez en años, sentía que tenía un motivo por el que luchar, un hogar que defender. Y supo que, pasara lo que pasara, no daría un paso atrás. La vida en la sierra, pese a la llegada de la primavera, seguía marcada por la desconfianza. Los prados reverdecían, los riachuelos bajaban alegres, pero sobre la cabaña de Calderón se cernía una nube invisible.
el rumor constante de los vecinos, las miradas torcidas en el pueblo, la sospecha que crecía como mala hierba. Calderón había aprendido a soportar el silencio, pero no la injusticia. Cada vez que bajaba hacia Albarracín, notaba que el aire se espesaba a su alrededor. En la tienda de ultramarinos, el tendero apenas cruzaba palabra con él. En la taberna, las conversaciones se interrumpían en cuanto entraba. Nadie se atrevía a enfrentarlo cara a cara, pero las palabras volaban por lo bajo como cuchillos escondidos. Una tarde, al regresar del molino con un saco de harina al hombro, se cruzó con los hermanos Pardo, conocidos en el valle por su carácter bronco y su afición a meter miedo. Le cerraron el paso con sonrisas ladeadas. «Dicen que escondes a una gitana en la sierra», dijo el mayor con un tono entre burla y amenaza. «¿Qué es? ¿Tu criada? ¿O tu concubina?» Calderón los miró sin parpadear, sujetando el saco como si fuera un escudo. «Seguid vuestro camino», contestó, seco. El menor soltó una carcajada. «No te pongas digno, hombre. Todos sabemos que tarde o temprano eso traerá problemas». El mayor escupió al suelo antes de añadir: «No podrás esconderte siempre». Calderón apretó la mandíbula y pasó de largo sin añadir palabra, pero la rabia le ardía por dentro como hierro al rojo. Aquella conversación fue un aviso. No iban a dejarlo en paz. Cuando llegó a la cabaña, Ainhoa salió corriendo a su encuentro, con la risa limpia de los niños que aún no conocen la maldad del mundo. Él le acarició el cabello y la alzó en brazos, intentando ahogar el mal sabor que traía consigo. Iliana, en cambio, lo observó con la serenidad grave de quien ya ha vivido demasiados desprecios. «Nefafios, ¿qué pasó?», preguntó a Toto sin necesidad de adornos. «Nada que no esperara», respondió él, aunque en su mirada quedaba claro lo contrario. Aquella noche, cuando la niña ya dormía, se sentaron frente al fuego. El resplandor iluminaba los ojos oscuros de Iliana, que parecían guardar siglos de memoria. «No es la primera vez que escucho esas palabras», dijo ella, con voz baja y firme. «Donde quiera que vamos, siempre hay alguien que recuerda que no somos bienvenidos». Calderón la escuchaba en silencio. Ella prosiguió: «Cuando era niña, acampábamos junto al río. Los niños del pueblo venían a jugar con nosotros, hasta que sus padres los arrastraban lejos, como si fuéramos una enfermedad. Una noche, hombres borrachos irrumpieron en el campamento. Golpearon a mi padre, destrozaron nuestras guitarras, se llevaron lo poco que teníamos. Nadie del pueblo movió un dedo por nosotros. Se detuvo, respirando hondo, como si cada palabra le costara. Aprendí entonces que la única justicia que tenemos es la que somos capaces de defender con nuestras propias manos». Calderón bajó la vista, removiendo las brasas con una rama. «Aquí nadie os va a tocar». «Eso dices tú», replicó ella, clavando sus ojos en los suyos. «Pero si vienen 5, 6, 10, ¿qué harás?». El silencio se hizo espeso. Calderón tragó saliva. «Lo que tenga que hacer». Las llamas crepitaron entre ellos, como testigos de una promesa que no necesitaba más palabras. Los días siguientes confirmaron sus temores. Una mañana, al salir al corral, Calderón encontró la cerca abierta. Las cabras se habían dispersado por la ladera, y tardó horas en reunirlas. El cierre de la puerta no estaba roto. Alguien lo había levantado a propósito. Esa misma tarde, vio huellas frescas de caballo cerca del arroyo. No dijo nada a Iliana, pero esa noche, cuando creyó que ella dormía, limpió con esmero el fusil heredado de su padre y dejó la escopeta apoyada junto a la puerta. Iliana, sin embargo, no dormía. Desde la manta, lo observaba en silencio. «Ya han empezado», murmuró. Él levantó la vista, sorprendido de que lo supiera. «¿Qué propones?». «Resistir», dijo ella sin titubeo. «No huir, nunca más». Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier amenaza. Había en ellas una fuerza que no provenía de la rabia, sino de la dignidad. Ainhoa, ajena a todo,
seguía llenando la cabaña de risas. Una tarde, mientras recogían flores amarillas en el prado, se giró hacia Calderón y lo llamó en voz clara. «Papá». Él se quedó de piedra. La palabra le atravesó como un relámpago, encendiendo un rincón de su alma que creía muerto. No supo qué contestar, así que simplemente la abrazó. Cuando Iliana lo supo, no dijo nada, pero en su rostro apareció una sonrisa leve, un destello de paz. El verano se acercaba, y con él las hogueras de San Juan. Calderón decidió no bajar al pueblo ese año. Demasiada gente, demasiado alcohol, demasiados cuchicheos. Mejor quedarse en la sierra, donde el fuego sería el de su propio hogar. Pero el peligro no pensaba esperar. Una noche de junio, mientras cenaban, se escucharon cascos y voces apagadas cerca de la cabaña. Calderón se levantó de un salto, fusil en mano. Iliana abrazó a la niña, llevándola al rincón más oscuro. «¿Quién anda ahí?», gritó desde la puerta. Un silencio breve, y luego una risa burlona. «Tranquilo, Calderón», respondió una voz inconfundible. «Uno de los Pardo. Solo queríamos ver si tu gitana no te estaba robando mientras dormías». Las risas de varios hombres acompañaron el comentario. Calderón apretó el fusil contra el pecho. «Fuera de mi tierra antes de que me arrepienta». El silencio volvió, seguido de cascos alejándose. No insistieron esa noche, pero el mensaje había quedado claro. Lo vigilaban, lo provocaban, buscaban quebrarlo. Cuando regresó al interior, Iliana lo esperaba con la niña en brazos. Sus ojos no mostraban miedo, sino una calma tensa. «¿Lo ves?», dijo con voz grave. «No se conformarán con hablar». Calderón apoyó el fusil en la mesa y asintió. «Pues entonces aprenderán que aquí no mandan ellos». Iliana lo miró fijamente antes de responder. «No estoy aquí por compasión ni por deuda. Estoy porque lo elijo, y si lo elijo, es porque creo que contigo podemos resistir». Las brasas iluminaron sus rostros durante un largo silencio. Había confesiones que no necesitaban más palabras. En aquel instante, Calderón supo que no estaba solo en la lucha. Tenía a su lado a una mujer que, pese a las cicatrices, se mantenía erguida como un roble en medio de la tormenta. Con el amanecer, salió al corral y contempló la sierra extendiéndose hasta el horizonte. El sol doraba las cumbres y el aire traía olor a tomillo. Por primera vez en años, sintió que su vida tenía un propósito: proteger a Iliana y a Ainhoa, costara lo que costara, y juró que, pasara lo que pasara, no daría un paso atrás. El verano llegó de golpe, con un sol abrasador que secaba la hierba de los prados y obligaba a los pastores a subir el ganado a las laderas más altas. La sierra olía a resina, a tomillo y a sudor. Calderón se levantaba cada amanecer con la misma disciplina de siempre, pero ahora ya no era un hombre solo. Dos presencias femeninas llenaban la cabaña de vida. Ainhoa correteaba como un cabritillo por los claros, riendo con una libertad que en invierno parecía impensable. Iliana la vigilaba con ojos atentos, recogiendo hierbas medicinales y cantando canciones antiguas, con un acento que mezclaba lo gitano y lo aragonés. Y Calderón, aunque no lo admitiera en voz alta, se sorprendía observándolas con una ternura nueva, una especie de orgullo que le nacía del pecho sin pedir permiso. Pero la amenaza no había desaparecido. Los hermanos Pardo y sus compinches rondaban demasiado cerca. Calderón encontraba huellas recientes de caballo en el linde del terreno, y alguna vez, ramas partidas que demostraban que alguien había estado espiando. Dormía ligero, con el fusil cerca de la cama, y el oído alerta a cada crujido de la noche. Una tarde de julio, mientras cortaba leña, vio a Iliana acercarse con paso decidido. El sol iluminaba su cabello trenzado y su rostro serio. Se quedó a un par de pasos, observándolo en silencio antes de hablar. «Hoy te has pasado medio día mirándonos como si fueras un extraño», dijo con voz grave. «¿Qué piensas, Calderón?». Él dejó caer el hacha y se enjugó el sudor con la manga. «Pienso que os he metido en un problema. Que mi taza más se nace. Que siempre perderé.
Iliana sostuvo su mirada sin pestañear. Tú no nos metiste en nada. Ya huíamos antes de encontrarte. Y aquí, al menos, respiramos. Calderón apretó los labios. No puedo prometeros seguridad. Ella dio un paso más cerca. Nadie puede prometer eso. Ni los guardias, ni los alcaldes, ni los jueces. Pero tú nos das algo que no habíamos tenido en mucho tiempo. Un lugar al que llamar hogar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Calderón sintió un vuelco en el estómago. No estaba preparado para esas palabras, pero tampoco podía negarlas. Aquella noche, mientras la niña dormía, se quedaron junto al fuego. Iliana sacó una aguja y un trozo de tela para coser una camisa remendada. Y Calderón la observaba trabajar. Así, no estoy aquí por deuda, dijo ella de pronto, sin apartar la vista de la tela. Estoy porque lo elijo. Él frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué quieres decir? En nuestra tradición, respondió, cuando alguien da pan y techo a un hijo, la madre ofrece su vida. Pero yo no estoy aquí por obligación. Estoy porque quiero. Las palabras lo golpearon como un trueno. No era costumbre, no era destino. Era elección. Calderón, que llevaba años viviendo como un muerto en vida, sintió de repente que algo en su pecho se encendía. Se inclinó hacia ella, pero Iliana lo detuvo con la mano. No hace falta que digas nada ahora, murmuró. Solo entiende que no estoy aquí por compasión. Estoy aquí porque creo en lo que somos juntos. Esa confesión cambió la forma en que se miraban. A partir de entonces, cada gesto cotidiano, compartir un cuenco de caldo, recoger leña, escuchar la risa de Ainhoa, llevaba un peso distinto, un calor que iba más allá de la mera convivencia. Sin embargo, la sierra no concedía tregua. A finales de agosto, los Pardo decidieron dar un paso más. Una noche, mientras la familia dormía, lanzaron piedras contra el tejado de la cabaña y huyeron a caballo entre carcajadas. Ainhoa despertó llorando, e Iliana la abrazó con firmeza mientras Calderón salía armado, maldiciendo a la oscuridad. No alcanzó a nadie, pero supo que aquello era una declaración de guerra. Al día siguiente, bajó al pueblo con gesto adusto. Fue directo a la taberna, donde sabía que los Pardos solían reunirse. El murmullo se apagó en cuanto entró. Caminó hasta su mesa y clavó los ojos en ellos. La próxima piedra que lancéis contra mi casa, la devuelvo con plomo, dijo con voz ronca. El silencio fue absoluto. Los hermanos intentaron reírse, pero el tono de Calderón no dejaba lugar a dudas. El resto del pueblo, testigo mudo, empezó a comprender que el ranchero de la sierra no se dejaría amedrentar. Algunos lo respetaron más, otros lo odiaron en silencio. Pero nadie volvió a fingir que no sabían lo que ocurría. Aquella noche, de regreso a la cabaña, Calderón confesó lo ocurrido. Iliana lo escuchó con atención y, en lugar de miedo, mostró orgullo. Eso es lo que necesitaban oír, dijo. Que no somos presa fácil. Nos pondrá en la mira, replicó él. Ya lo estábamos, sentenció ella. El verano avanzó entre tensión y pequeños momentos de calma. Ainhoa seguía creciendo feliz, aprendiendo a ordeñar cabras y a reconocer las hierbas que su madre le enseñaba. Calderón, por primera vez en mucho tiempo, encontraba motivos para regresar a casa con una sonrisa. Una tarde de tormenta, mientras el agua golpeaba el tejado y el viento hacía crujir las vigas, se quedaron los tres junto al fuego. La niña dormía, e Iliana, con la mirada fija en las llamas, habló en voz baja. Calderón. Nunca pensé que podría volver a confiar en un hombre. Él se giró hacia ella, sorprendido. Yo tampoco pensé que volvería a tener algo que perder, respondió. Sus miradas se encontraron, y por primera vez, no hubo silencio incómodo. Era un reconocimiento mutuo. Dos almas heridas que, contra todo pronóstico, habían decidido elegir la vida juntos. La tormenta rugía fuera, pero dentro de la cabaña había calor. Un calor distinto al del fuego, el de un vínculo que ya nadie podía negar. El verano se tornó sofocante en la sierra. El sol caía implacable sobre los prados amarillentos y el aire olía a polvo y a resina quemada.
Calderón se mantenía alerta, porque sabía que los hermanos Pardo no olvidarían la amenaza que él había lanzado en la taberna. Aquellos hombres no entendían de respeto, solo de orgullo herido y de violencia. Las noches se volvieron más inquietas. A veces, mientras se cenaban, escuchaban ruidos entre los pinos, cascos de caballos, ramas quebrándose, voces lejanas que se apagaban al acercarse. Otras veces, al amanecer, encontraban señales evidentes de que alguien había estado allí. Piedras apiladas, huellas frescas, ramas cortadas con navaja. Eran mensajes claros. Os vigilamos, os tenemos en el punto de mira. Iliana no se dejaba amedrentar. Toda mi vida he vivido bajo la amenaza, decía con calma. Lo importante no es el miedo, sino qué hacemos con él. Ainhoa, en cambio, comenzaba a inquietarse. La niña se despertaba llorando tras pesadillas en las que hombres a caballo la perseguían. Calderón la consolaba como podía, acariciándole el cabello y prometiéndole que nunca dejaría que nadie le hiciera daño. Pero cada palabra era también un compromiso que pesaba sobre sus hombros como una losa. Una tarde, mientras recogía leña, Calderón divisó humo en la ladera lejana. No era un fuego grande, apenas una hoguera, pero estaba demasiado cerca del arroyo donde pastaban sus cabras. Bajó con cautela y descubrió a 3 hombres sentados, bebiendo vino y riendo a carcajadas. Reconoció a los Pardo y a un tercero, de rostro afilado y mirada cruel. «Mira quién viene», dijo uno, al verlo acercarse. «El señor de la sierra». Calderón no se arredró. «Esa tierra no es vuestra. No tenéis nada que hacer aquí». El mayor de los Pardo se levantó despacio, tambaleándose por el vino. «Ah, no. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dispararnos?» El tercero soltó una carcajada y escupió al suelo. «Un hombre solo no puede contra todos». Calderón apretó el hacha que llevaba y replicó con voz grave. «Si volvéis a acercaros a mi casa, os juro que lo lamentaréis». No esperó respuesta. Se dio media vuelta y regresó a la cabaña, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, mientras Iliana preparaba caldo y Ainhoa dormía, él limpió el fusil con gesto adusto. Iliana lo observó en silencio, hasta que finalmente dijo. Sabía que este momento llegaría. Él levantó la mirada. «No quiero guerra, pero no pienso dejar que entren aquí. Entonces prepárate», sentenció ella, «porque vendrán». Y no tardó en cumplirse su profecía. Una semana después, en plena canícula, la amenaza se convirtió en realidad. Era medianoche cuando un estruendo sacudió la cabaña. Golpes en la puerta, risas crueles, gritos que pedían que saliera la gitana. Calderón saltó de la cama, fusil en mano, mientras Iliana protegía a la niña detrás de un arcón. «¡Sal, cobarde!», vociferaba uno de los Pardo desde fuera. «O prenderemos fuego a tu choza». Calderón abrió la ventana de golpe y disparó al aire. El estampido resonó en toda la ladera. Los caballos relincharon y las voces se acallaron por un instante. «La próxima no será al aire», rugió él. Hubo un silencio denso, apenas roto por el chisporroteo del fuego en la chimenea. Después, un galope apresurado. Los hombres se retiraban, pero su amenaza seguía flotando en el aire. Cuando todo quedó en calma, Iliana se acercó a Calderón. Tenía el rostro pálido, pero la mirada firme. «Lo harían. Si no hubieras disparado, habrían quemado la casa». Él asintió guardando el fusil. «No volverán esta noche, pero lo intentarán otra vez». La tensión se prolongó durante días. Algunos vecinos, al enterarse del altercado, empezaron a tomar partido en silencio. Unos murmuraban que Calderón había ido demasiado lejos, que un hombre no podía desafiar al pueblo entero. Otros, en cambio, lo respetaban más que nunca. Pocos se atrevían a plantar cara a los Pardo. El rumor llegó incluso a la Guardia Civil, que envió un cabo y 2 números a preguntar por lo ocurrido. Calderón los recibió con calma, ofreciendo vino en el pórtico de la cabaña. «Solo defiendo lo que es mío», dijo. «No he buscado problemas, pero no voy a dejar que nadie me arrebate mi casa ni a mi familia». El cabo lo miró en silencio antes de responder.
No podemos estar aquí todos los días, Ruiz. Si vienen otra vez, resiste. Pero que sepas que la ley tarda en llegar a estas montañas. Calderón entendió el mensaje. Estaba solo. Aquella noche, junto al fuego, Iliana le tomó la mano por primera vez. Sus dedos, firmes y cálidos, entrelazaron los suyos. No somos 3 contra muchos, susurró. Somos 3 con algo que ellos nunca tendrán. Verdad. Él la miró a los ojos y comprendió que hablaba en serio. Habían dejado de ser huéspedes en su casa. Eran una familia unida por elección. Los días siguientes fueron de vigilia constante. Calderón colocó trampas alrededor de la cabaña, reforzó las ventanas y enseñó a Iliana a cargar el fusil. Ella no dudó ni un instante. Sostuvo el arma con la misma firmeza con la que defendía a su hija. Y entonces ocurrió el enfrentamiento decisivo. Una tarde, al regresar con trueno del corral, Calderón encontró humo negro elevándose desde la linde del bosque. Corrió con el corazón encogido y descubrió que los Pardo habían prendido fuego a un montón de ramas para asustarlo. Pero esta vez no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Se plantó frente a ellos, fusil en mano. «Os lo advertí». El mayor de los Pardo lo miró con desprecio. Esto no ha hecho más que empezar. Pero antes de que pudiera añadir nada, Calderón disparó al suelo, a escasos metros de sus botas. El estampido retumbó en la ladera. Los caballos se encabritaron y los hombres retrocedieron. La próxima es Salpecho. Salpecho, gruñó Calderón. Hubo un instante de silencio, y luego se marcharon maldiciendo. Al regresar a la cabaña, Iliana lo esperaba con el ceño fruncido. «Hoy has cambiado las reglas. Ya no había otra salida», respondió él agotado. Ella asintió con gravedad. «Entonces habrá consecuencias, pero no volverán a pensar que somos presa fácil». Esa noche, mientras Ainhoa dormía tranquila por primera vez en días, Calderón y Iliana se quedaron frente al fuego, en silencio. No necesitaban palabras. Sabían que el vínculo entre ellos se había sellado en medio del peligro. Ya no eran un hombre solitario, una mujer herida y una niña perdida. Eran una familia. Y juntos habían elegido resistir. Después del enfrentamiento con los Pardo, la sierra vivió unos días de calma extraña, como si el monte mismo esperara la próxima tormenta. Calderón seguía saliendo con trueno a revisar las cercas y a cuidar del ganado, pero lo hacía con el fusil colgado al hombro y la vista siempre alerta. Iliana, mientras tanto, mantenía la casa como un santuario. El fuego encendido, las hierbas secándose al sol, la niña aprendiendo a leer con las pocas hojas de un viejo catecismo que habían encontrado en un arcón. Parecía una vida normal, pero por debajo de cada gesto latía la certeza de que el peligro no había terminado. La confirmación llegó cuando bajó de nuevo al pueblo. Entró en la taberna no para beber, sino para dejar claro que no se escondía. El murmullo se apagó en cuanto cruzó la puerta. Allí estaban los hermanos Pardo, sentados en un rincón, con la cara endurecida por la rabia. Pero esta vez no rieron ni lanzaron burlas. Lo miraron con un odio silencioso, como quien guarda la venganza para más adelante. Fue don Mateo, el anciano que solía hablar con voz de advertencia, quien rompió el silencio. «Calderón, el valle está dividido. Algunos te respetan por plantar cara, otros te acusan de traer desgracia. Y la Guardia Civil no tardará en pedir cuentas». Calderón apretó los labios y asintió sin responder. Sabía que la situación había escalado más allá de su control. Efectivamente, 2 días después apareció un cabo con 2 números a caballo. Se presentaron en la cabaña con el saludo serio y el tricornio calado. Calderón los recibió en el pórtico, con Iliana a su lado y Ainhoa medio oculta detrás de su falda. «Ruiz», dijo el cabo con tono firme, «hemos recibido denuncias de altercados en la sierra. Se habla de disparos, de amenazas». Calderón sostuvo la mirada del hombre. «Solo he defendido mi casa. Ellos vinieron primero, con piedras y fuego». El guardia lo observó en silencio, valorando sus palabras. Luego miró a Iliana, que se mantenía erguida y serena, con la dignidad de quien no tiene nada que ocultar. «¿Y esta mujer?»,
preguntó el cabo. ¿Es verdad lo que dicen, que es gitana y que vive aquí contigo? Iliana levantó el rostro y respondió con voz clara. Sí, lo soy. Y aquí nadie me da órdenes salvo yo misma. El guardia parpadeó, sorprendido por su firmeza. Luego suspiró. Ruiz, entiéndelo. No podemos estar vigilando cada rincón de estas montañas. Si esto se convierte en sangre, la justicia será lenta en llegar. No busco guerra, replicó Calderón, pero si alguien toca lo que es mío, me encontrará de frente. El cabo asintió, resignado, y montó de nuevo. Antes de marcharse, añadió: La ley no siempre protege a los justos, pero a veces basta con aguantar hasta que el tiempo ponga a cada cual en su lugar. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de Calderón. Esa noche, mientras cenaban un guiso sencillo, Iliana rompió el silencio. No tienes que cargar con todo tú solo. Él la miró, extrañado. ¿Qué quieres decir? Que no somos tu carga, Calderón. Somos tu familia. Si alguien entra por esa puerta, lucharemos contigo. Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez, Calderón se permitió reconocer lo que ya era evidente. No estaba solo. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños gestos que confirmaban esa unión. Ainhoa corría a su encuentro llamándole padre, sin dudar. Iliana se encargaba de ordeñar mientras él reparaba las cercas, y por las noches compartían silencios cada vez menos incómodos. La cabaña ya no era un refugio solitario, sino un hogar. Pero la calma no podía durar. Los Pardo no eran hombres de olvidar. Una tarde de agosto, cuando Calderón bajó al molino, lo esperaban en el camino. Eran 3 contra 1. «Se acabó tu chulería, Ruiz», escupió el mayor, acercándose con paso desafiante. Calderón se mantuvo firme. No llevaba el fusil, solo el cuchillo de trabajo que colgaba de su cinturón. Sabía que si retrocedía ahora, perdería más que un enfrentamiento. Perdería el respeto que mantenía viva la balanza en el valle. El más joven se abalanzó contra él. Calderón esquivó el golpe y lo derribó con un empujón seco. El segundo sacó una navaja, pero antes de que pudiera usarla, apareció don Mateo con otros 2 hombres del pueblo. «¡Basta ya!», gritó el anciano. «Este valle tiene bastante miseria para que encima nos matemos entre nosotros». Los Pardo retrocedieron, maldiciendo. Calderón, jadeante, se limpió el sudor de la frente. Don Mateo se acercó y le habló en voz baja. «Has ganado el respeto de algunos, pero también te has ganado enemigos para toda la vida». De regreso a la cabaña, Calderón pensaba en esas palabras. Al llegar, Ainhoa corrió a abrazarlo, e Iliana lo miró con preocupación al ver el rasguño en su brazo. «¿Otra vez ellos?», preguntó. «Otra vez», asintió él. «Pero no estaba solo». Don Mateo intervino. Iliana arqueó las cejas, sorprendida. «Quizá no todos te odian». «Quizá no», respondió Calderón, aunque en su interior sabía que la herida abierta en el pueblo tardaría mucho en cicatrizar. Esa noche, Iliana se acercó más al fuego y habló en voz baja, como si cada palabra le costara. «Calderón, llevo años huyendo, perdiendo gente, perdiendo confianza. Pero aquí siento que por fin tengo algo que defender». Él la miró conmovido. Yo también. Sus miradas se encontraron. Y por un instante, el ruido del mundo desapareció. Allí, en medio de la sierra, 2 almas golpeadas por la vida reconocían que se habían encontrado para algo más que sobrevivir. El verano comenzaba a declinar, y con él llegaba la promesa de un otoño duro. Pero esa noche, mientras Iliana apoyaba la cabeza en su hombro y Ainhoa dormía tranquila, Calderón supo que, por primera vez en muchos años, el futuro no era solo una sombra incierta, sino una esperanza compartida. El otoño llegó temprano aquel año. El viento bajaba de las cumbres, arrastrando hojas secas, y las primeras lluvias devolvían al río la fuerza perdida en el verano. En la cabaña, el aire olía a leña recién cortada y a pan caliente. Parecía un hogar en paz, pero Calderón sabía que la tormenta no había pasado. Los Pardos seguían acechando.
El pueblo estaba dividido. Unos respetaban a Calderón por haber defendido a los suyos. Otros lo culpaban de traer conflictos. La Guardia Civil había advertido que no toleraría más altercados. Pero en los valles apartados la ley llegaba siempre tarde. Y la justicia solía depender de la voluntad de los hombres. Una tarde de octubre, mientras recogía leña, Calderón escuchó cascos acercarse por el sendero. Sujetó el hacha con fuerza, preparado para lo peor. Pero quien apareció no fue un enemigo, sino don Mateo, montado en una mula vieja. «Ruiz», dijo el anciano, «los pardos se han pasado de la raya. Han ido diciendo por la taberna que pronto prenderán fuego a tu cabaña. Y esta vez hablan en serio». Calderón apretó los dientes. «Ya lo intentaron una vez. No, esta vez es distinto», respondió el viejo. «Han jurado hacerlo antes de todos los santos». El corazón le dio un vuelco. No temía por sí mismo, pero sí por Iliana y Ainhoa. Esa noche, frente al fuego, compartió la noticia. Iliana lo escuchó con el rostro sereno, aunque sus manos temblaban levemente. «No quiero volver a huir», dijo al fin. «Hemos encontrado un hogar aquí, y un hogar se defiende». Calderón la miró, comprendiendo que hablaban el mismo lenguaje. «Entonces lo defenderemos juntos». Los días siguientes fueron de preparación. Calderón reforzó las puertas con maderos gruesos, cavó un pequeño hoyo cerca del corral para almacenar agua en caso de incendio y enseñó a Iliana a manejar el fusil con calma y precisión. Ella por su parte, preparó vendas, emplastos de hierbas y cuchillos bien afilados. Ainhoa, aunque demasiado pequeña para comprenderlo todo, intuía la gravedad y ayudaba a ello manera, recogiendo ramas secas o cargando cántaros de agua. La noche de Todos los Santos, cuando el pueblo encendía velas en el cementerio y rezaba por sus muertos, la amenaza se cumplió. Calderón escuchó los cascos antes que nadie. Se levantó de un salto, empuñando el fusil. Iliana abrazó a la niña y la llevó al rincón más seguro. «¡Sal, cobarde!», gritó una voz desde fuera, inconfundible, «el mayor de los Pardo. Esta noche terminamos con tu farsa». El resplandor de las teas iluminó la puerta. Calderón abrió una rendija de la ventana y disparó al aire, como advertencia. Pero esta vez los hombres no retrocedieron. Uno lanzó una antorcha al tejado, que cayó rodando sin prender. «¡Basta!», rugió Calderón, saliendo al pórtico con el fusil en alto. «Un paso más y no respondo». Los hombres dudaron. Había 5 en total, todos armados con palos y navajas. El fuego de las antorchas bailaba en sus rostros deformados por la rabia. El silencio de la sierra pesaba como plomo. Entonces, una voz inesperada rompió la tensión. «Dejad en paz y pues a esa familia». Era don Mateo, que aparecía desde el sendero con otros 2 vecinos detrás. No llevaban armas, solo faroles, pero su presencia fue suficiente para que los Pardo vacilaran. «Esto no es asunto tuyo, viejo», escupió uno de ellos. «Sí lo es», respondió el anciano con firmeza. «Este valle no puede vivir bajo el miedo». Los Pardo dudaron, pero el mayor no estaba dispuesto a retroceder. «Si protegéis a ese hombre y a su gitana, sois tan culpables como ellos». El ambiente estaba a punto de estallar cuando se escuchó otro sonido, cascos y voces firmes. La Guardia Civil aparecía con sus tricornios brillando bajo la luna. «¡En nombre de la ley!», gritó el cabo. «Depongan esas armas ahora mismo». Los Pardos se miraron entre sí, desconcertados. El mayor trató de protestar, pero ya era tarde. Los guardias habían cargado contra ellos, desarmándolos con contundencia. Entre gritos y maldiciones, fueron reducidos y atados. Calderón bajó lentamente el fusil, todavía temblando por la tensión. Iliana salió de la cabaña con Ainhoa de la mano. La niña, con los ojos muy abiertos, se abrazó a su pierna. El cabo se acercó a Calderón. «Tenía razón, Ruiz. Era cuestión de tiempo que estos desgraciados intentaran algo peor. Esta vez no saldrán libres». Por primera vez en mucho tiempo, Calderón sintió que la balanza de la justicia no estaba completamente en contra. Los días siguientes trajeron calma. Los Pardo fueron llevados al cuartel de Teruel.
acusados de intento de incendio y amenazas. El pueblo, privado de sus alborotadores más temidos, respiró con alivio. Algunos vecinos, antes hostiles, empezaron a mirar a Calderón con otro gesto. Respeto. No todos, claro, pero lo suficientes para que la tensión bajara. En la cabaña, la vida retomó un ritmo distinto. Ya no había vigilancia constante, ni sobresaltos cada noche. Ainhoa recuperó la sonrisa, jugando de nuevo en los prados. Iliana retomó sus canciones antiguas, que resonaban suaves mientras cocía pan o remendaba ropa. Y Calderón, aunque seguía alerta, comenzó a permitirse algo que había olvidado: la esperanza. Una tarde, mientras descansaban bajo la parra, Iliana le habló con voz baja. Cuando llegué aquí pensé que solo encontraría refugio. No imaginaba que hallaría también un hombre dispuesto a mirar más allá de las cicatrices. Calderón le tomó la mano, callado. No era hombre de muchas palabras, pero en su gesto había un reconocimiento profundo. «No soy fácil de querer», murmuró él al fin. «Por eso es real», respondió ella, apretándole los dedos. «Lo fácil se va. Lo verdadero se queda». El silencio de la sierra envolvió la escena. Pero no era el silencio del miedo, sino el de la paz. Con el tiempo, los rumores del pueblo se apagaron. Algunos siguieron murmurando a sus espaldas, pero la mayoría aceptó lo evidente. Calderón había elegido, e Iliana y Ainhoa eran parte de su vida. Ya no había marcha atrás. En la misa del domingo siguiente, cuando entraron juntos en la iglesia, el murmullo fue inevitable, pero nadie se atrevió a apartarlos. Al contrario, don Mateo les cedió sitio en su banco, con un gesto que valía más que 100 discursos. Aquella noche, de regreso a la cabaña, Calderón contempló el horizonte teñido de rojo por el atardecer. Ainhoa corría delante, riendo, e Iliana caminaba a su lado, con pastillo y paso firme. Por primera vez en años, sintió que su vida tenía sentido. Había luchado, había perdido, había vuelto a empezar. Y ahora, en aquella sierra que lo había visto derrotado, había encontrado lo que nunca creyó posible: un hogar, una familia, un futuro. El viento soplaba entre los pinos, trayendo consigo el eco de viejas batallas y nuevas promesas. Calderón apretó la mano de Iliana y susurró, más para sí que para ella: mientras respire, aquí nadie volverá a estar solo.